Está con nosotros ya Eduardo Caballero, a quien saludamos. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí otra vez. Hoy, de nuevo, después de ese parón que hemos tenido por las fiestas de la localidad en este mes pasado de septiembre, estamos de nuevo poniendo en marcha esta sección y hoy vamos a hablar de la psicología deportiva. Eduardo, cada vez se comenta más la importancia que tiene la psicología en el deporte y los deportistas. Y nos gustaría, primero que nada, pues conocer cómo puede influir tener un seguimiento psicológico a la hora de practicar deporte y cómo se puede aplicar a esta práctica. Sí, Jesús, como tú muy bien dices, agradezco que me hagas esta pregunta porque es un ámbito que sí que es verdad que cada vez se conoce más, pero hasta hace un par de años era muy desconocido. Es decir, los psicólogos del deporte, a no ser que hablemos de la élite, de deportistas como por ejemplo grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, a nivel individual tienes Rafael Nadal, Alcaraz, ¿vale? Pero quitando eso a unos niveles más bajos es algo de lo que escasea hoy en día el psicólogo deportivo. Para que me entiendas en qué consiste esto de la psicología deportiva o cuál es el papel del psicólogo deportivo, te lo voy a explicar con una analogía que yo lo llamo la metáfora de la Fórmula 1, ¿vale? Imagínate que en la Fórmula 1 está el coche y el piloto, ¿verdad? Pues para que tú me entiendas, el coche, por así decirlo, es como si fuese el motor, la potencia. La analogía puede ser con las variables físicas de la persona, es decir, la potencia, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, todas esas variables físicas que forman parte del deportista, ¿vale? Ahora bien, el piloto hace referencia a la mente del jugador. Y ahí es donde entra en juego el psicólogo deportivo. ¿Por qué? Porque el psicólogo deportivo lo que hace es potenciar las habilidades mentales que tiene un jugador para que su rendimiento cuando está compitiendo sea el más óptimo posible. Ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Es decir, al final, por supuesto, un jugador a un nivel alto o a un nivel no tan alto no se entiende realmente, entre comillas, sin esa dualidad de tanto mente como físico, ¿no? Es decir, por supuesto que el físico es absolutamente necesario, pero cuando tú ya tienes un físico necesitas entrenar esa parte mental, ¿vale? Esa parte psicológica. Y eso, para que tú me entiendas, es el papel que tiene el psicólogo deportivo, es decir, hacer que el rendimiento sea lo más óptimo posible cuando un jugador compite. Uh-huh. Pero, Eduardo, siempre hemos visto esto como que se aplica a la élite del deporte, ¿no? A competidores, a deportistas que tienen que enfrentarse ante un gran público, etcétera. Pero ¿se puede también a nivel personal o como aficionados utilizar? ¿Podemos beneficiarnos de un seguimiento psicológico? Por supuesto. Y es más, esto también, aquí metemos una variable que es lo que se llama establecimiento de objetivos o establecimiento de metas, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu finalidad para ir al gimnasio? Tu respuesta, ¿cuál sería? Mejorar, estar más motivado, ganar músculo, ganar fuerza, ¿vale? Mejor salud. Salud, sí. Bienestar, lo que sea, ¿no? Al final, ahí es donde nace el trabajo y la psicología, entre comillas, de uno mismo. Es decir, si tu objetivo final es sentirte bien contigo mismo y ganar, por ejemplo, fuerza o ganar elasticidad o lo que sea, nosotros ya tenemos ahí un punto de partida. Y es ahí con lo que se trabaja la psicología del deporte con el día a día, ¿vale? Es decir, dependiendo de lo que te demande cada persona. Por ejemplo, finalidad, sentirme bien conmigo mismo, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para sentirte bien conmigo mismo? Pues a mí me gusta moverme, a mí me gusta salir a andar, a mí me gusta ir al gimnasio o hacer este tipo de deporte. Vale, vamos a empezar por ahí. Entonces tú, por así decirlo, como que tienes que ir desglosando el objetivo en muchos objetivos pequeños, ¿vale? Para hacer deporte, ¿qué tengo que hacer? Pues primero una de dos, o tendrás que salir a andar o tendrás que apuntar en tu gimnasio, ¿vale? Y para apuntarme a un gimnasio, tengo que ir al gimnasio, ¿vale? Entonces vas hilando una serie de conductas y de objetivos hasta que poco a poco tú ves que te vas acercando más a tu objetivo final. Recordemos que el objetivo final en este caso era sentirme mejor conmigo mismo o ganar salud o ganar masa muscular, ¿vale? Cuando tú ves que esos objetivos se van cumpliendo es porque estás aplicando de una manera saludable, por así decirlo, la psicología deportiva, ¿vale? Así es como se entiende la psicología en el ámbito, para que me entiendas, más cotidiano, más del día a día de las personas, ¿vale?
Y qué importante puede ser para la motivación, ¿no? Porque es lo que nos cuesta, ¿no? Ponernos en marcha. A veces nos marcamos una serie de metas, objetivos, pero bueno, luego cumplirlas, el día a día, el ir al gimnasio, como tú dices, el salir a andar o a correr, cuesta mucho, ¿no? Estar motivado durante un tiempo que nos permita alcanzar esos objetivos, ¿no? ¿Qué papel ahí juega la psicología? Sí, bueno, la motivación, por así decirlo, has abierto la caja de Pandora del deporte, ¿no? Que es la motivación. La motivación la podemos ver de dos formas diferentes, ¿vale? Tiene dos tipos, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿vale? La motivación intrínseca es aquella motivación que hace referencia a que la persona se siente motivado por un agente externo. Por ejemplo, me explico. Tú, por ejemplo, te vas a apuntar a una competición y en vez de que tu finalidad sea competir, tu finalidad va a ser quedarte primero porque quieres ganar el premio, que son 5.000 euros, ¿vale? Ahí tu motivación no depende de un agente interno, sino de un agente externo, como es el premio de la competición que se otorga, que son 5.000 euros, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la motivación extrínseca? La motivación extrínseca, el problema es que si te estás moviendo siempre en base a reforzadores externos, quizás no seas tan constante como lo hubiese sido con la parte que vamos a trabajar ahora, que sería la motivación intrínseca, ¿vale? Que es la motivación que hace referencia a la que nace de uno mismo, a la que nace de dentro. ¿Por qué realmente lo hago? ¿Por obtener el premio, que son 5.000 euros, o por disfrutar de la carrera? ¿O por intentar superarme a mí mismo? ¿O por intentar saber que si una vez he hecho una carrera y he tardado a lo mejor 1 hora, ahora quiero bajar de 1 hora y quiero hacerlo en 55 minutos? ¿Vale? Ahí vemos como el objetivo final de cada persona varía. En el primer ejemplo que te he puesto sería conseguir los 5.000 euros, y en el segundo ejemplo que te he puesto sería intentar superarme a mí mismo. Lo ideal sería en el deporte, a todos los niveles, ya sea a nivel profesional o a nivel más cotidiano, trabajar esa motivación intrínseca. Pero eso es un problema, porque claro, la pregunta del millón ahora es cómo se trabaja la motivación intrínseca. La motivación se trabaja, como hemos comentado antes, con el establecimiento de objetivos. Para establecer un objetivo, porque aquí ya hablamos, dentro de la motivación también tocamos en deporte una variable que se llama autoconfianza, ¿vale? Una persona que tiene una baja motivación se va a asociar también a una baja autoconfianza, ¿vale? No tiene por qué ser así, pero en la gran mayoría de los casos se cumple. Me explico. Si tú, por ejemplo, no estás motivado y no tienes confianza en ti mismo, la probabilidad de que tú vayas al gimnasio va a ser mucho más baja que cuando estás motivado, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar con la persona y decir, vale, ¿cuáles son tus objetivos? Porque un objetivo puede variar. Hay una persona que me puede decir, pues yo me conformo con salir a andar 2 días a la semana, y al revés, yo me conformo con ir al gimnasio 5 días a la semana, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo y la motivación de la persona, tendrás que trazar un plan específico para cada persona, ¿vale? Claro. Por ejemplo, la persona que quiere andar 2 días a la semana y no tiene nada de motivación, esto es aquí es donde entra en juego lo que se llama un poco, entre comillas, la obligación, ¿vale? Es decir, tú no te levantas por la mañana súper motivado, con ganas de hacer 1.000 millones de cosas. No, lo normal es que te levantes y tengas lo que se llama como una rutina preparatoria, ¿vale? Es decir, te levantas, te duchas, te haces un café, tal, y vas poco a poco activando el organismo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú incluyes dentro de tu vida un hábito que no estás acostumbrado, ¿vale? Pues que tienes que hacer un sobreesfuerzo, porque tienes que ver cuál es el resultado final. Yo siempre digo que si uno quiere hacer cosas y ese día a día que uno hace está obteniendo X resultados, pues si yo quiero cambiar las cosas que hago, necesito cambiar los resultados. O sea, es decir, a la hora de yo poder entender cómo me manejo en mi día a día, si quiero obtener nuevos resultados, tengo que cambiar las cosas que hago, sí. ¿Vale? Esto sería fundamental para entender el tema de la motivación. Y el caso es que cuando hacemos una sesión de ejercicio, salimos a andar, hacemos una carrera, luego nos sentimos muy bien, ¿no? Sabemos que nos vamos a sentir bien, ¿no? Pero empezar cuesta mucho. Sí, al final, por eso me refería antes con la parte, entre comillas, un poco de obligarnos a, ¿vale? Sí. Porque cuando
todos los días las personas son conscientes de que no van a tener esa motivación interna, no van a tener ese fuego que te va nutriendo día a día, decir, venga, quiero hacer esto, quiero obligarme a hacer lo otro, quiero hacer esto. Ahí es donde tenemos que tirar un poco, entre comillas, de lo que se llama la disciplina, ¿vale? El sacrificio, entre comillas, que con esto no quiero decir que toda la vida y que todos tus días sean un sacrificio y sean un lastre. Y si esto ocurre, evidentemente, las cosas que estás haciendo tienes que dejar de hacerlas, ¿vale? Sino que, como tú bien dices, yo no he conocido a nadie que termine de hacer deporte y se pegue una ducha y me haya dicho, me siento muy mal. Al revés. O sea, todo el mundo me dice, hago deporte, me pego una ducha y me siento muy bien, tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de continuar con el día, ¿vale? Y yo siempre lo digo, el mayor antidepresivo natural más potente que existe es el deporte. O sea, no hay ningún antidepresivo natural como el deporte que cause a nivel fisiológico y psicológico en el cuerpo los beneficios que te otorga el practicar deporte. Entiéndese por deporte cualquier tipo de actividad física o de ejercicio, ¿vale? Por eso es muy importante que la persona, entre paréntesis, se obligue un poco a querer moverse y activarse un poco todos los días. Y hay que adaptar también ese deporte a la edad, ¿no? Porque no es lo mismo un niño, un adolescente, una persona joven que una persona adulta, ¿no? Ahí hay que también un poco jugar con esas variables. Por supuesto, o sea, al final, ten en cuenta que dependiendo de la edad de la persona, el objetivo va a ser diferente. Es decir, si hay una persona, por ejemplo, que me viene, que es de mayor o de menor edad y me dice, pues mi objetivo, por ejemplo, es moverme, y hay otra persona un poco más joven o que al revés, que está preparándose para realizar algún tipo de actividad física más fuerte y me dice, pues mi objetivo es competir o mi objetivo es empezar a mover más peso, pues dependiendo de cuál sea el objetivo y por supuestísimo de la edad, se establece un plan o se establecerá otro, ¿vale? Al final esto tiene que ver, lo que te he comentado antes, con el establecimiento de objetivos, es decir, cuáles son las necesidades. A la persona siempre le tienes que preguntar por cuáles son sus necesidades para ver dónde ponemos el punto de partida, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que establecemos el punto de inicio, empezamos ya a trabajar con la persona. Eduardo, y para los niños, ¿a estos hay que motivarlos? ¿Ellos ya van motivados de serie o quizá hay que frenarlos un poco? ¿Cómo se trabaja con ellos? Los niños a esa edad que son, o sobre todo cuando tienen 5, 6, 7, 8 años, yo lo que recomiendo es que sí que es verdad que hoy en día pues un niño de por sí ya te pide salir a la calle, te pide moverse, te pide hacer deporte, pues prácticamente de cualquier forma. Pero sí que es verdad que una de las cosas que hoy en día lastran mucho al tema de ya no solo de los niños, sino también te diría de los mayores, son las tecnologías. ¿Vale? Yo con esto, en alguna ocasión sí que es verdad que he tenido algún padre en consulta que ha venido por algún niño, no tan niño, sino más bien adolescente, pero igualmente el uso que hacía de los teléfonos móviles o de la tecnología era muy alto, ¿vale? O sea, y por alto me refiero a una media de entre 9 y 10 horas al día. Y eso es complicado porque, claro, cuando tú utilizas tanto tiempo el teléfono, estamos hablando de que es más de una jornada laboral lo que esa persona utiliza el teléfono. Y eso es preocupante, ¿vale? Yo siempre digo que en ese sentido sean los padres los que limiten el uso de la tecnología a los hijos, ¿vale? Esto en algunas veces puede originar pues algunas, entre comillas, discusiones entre el padre y el hijo, pero claro, el hijo de alguna forma tiene que entender que no puede estar tantísimas horas utilizando un dispositivo móvil o una tablet o enganchado al WhatsApp o al TikTok o cualquier red social, ¿vale? Así que dependiendo sobre todo los niños, a no ser que no tenga un uso excesivo de la tecnología, de normal un crío te va a pedir salir, llévame a jugar. Hay muchos padres que lo que hacen es apuntarlo a actividades extraescolares, que si el baloncesto, el fútbol. Yo al final siempre recomiendo que esas cosas sí que es verdad son mejores porque al final estás teniendo, aparte de una actividad física, lo que se llama el contacto social, ¿no? Es decir, al niño le permite establecer relaciones sanas a través del deporte, y eso es otro de los beneficios que tiene el deporte, las relaciones que yo establezco con la gente con la que hago deporte, ¿vale? Eduardo, a mí siempre me ha llamado la atención cuando veo en televisión, no sé, decías antes algún deportista de élite como Alcaraz, como cualquier futbolista que está jugando un partido ante miles de personas, ¿no? Y por ejemplo, tiene que chutar un penalti, ¿no? Me imagino esa presión que tienen que tener. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se llega a tener esa sangre fría o esa seguridad, ¿no? que se necesita para estar ahí?
Bueno, eso al final es como todo, ¿no? Eso no tiene ningún secreto. Eso al final, el kit de la cuestión o la fórmula mágica es que se entrena, ¿vale? En psicología del deporte hay una técnica que se llama la técnica de la visualización, que lo que hace es que el futbolista o el jugador, sea de lo que sea en este caso, tiene que repasar mentalmente cómo va a ser esa jugada o cómo sería esa jugada en su cabeza. Cuando digo repasar mentalmente, no me refiero a que la persona se imagine chutando un penalti, que sí, pero me refiero a que se imagine chutando un penalti teniendo en cuenta todas las variables que al jugador en este caso lo rodean. Siguiendo el ejemplo que tú me has puesto, Jesús, por ejemplo, imagínate, llega un jugador y va a chutar un penalti, ¿vale? Pues cuando va a chutar el penalti y tú trabajas la visualización con ese jugador, se le pide que sea consciente de la temperatura, el viento, el tacto que tienen las botas a la hora de pisar el césped, por dónde va a chutar el balón, hacia dónde va a chutar el balón, para dónde cree que se va a tirar el portero, ¿vale? El sonido ambiente de la afición, los jugadores que tiene detrás, dónde va a colocar el balón. Cuando tú desglosas todas esas acciones dentro de una misma acción, entonces ya lo estás viendo desde otro punto de vista. Por eso me refiero que al final todas esas cosas se entrenan. Es decir, y un ejemplo que me ha puesto siguiendo el hilo del fútbol fue, por ejemplo, el penalti que falló Sergio Ramos, creo que fue contra el Bayern, que lo mandó a las nubes, sí. Y a partir de ahí Sergio Ramos, creo que, no sé si ha fallado algún penalti, pero vamos, a partir de ahí él entrenó, por supuesto, a nivel de físico de chutar muchos penaltis, pero a nivel psicológico la cabeza también hay que entrenarla, ¿vale? Y eso creo que es un ejemplo muy claro de eso. Así que sí, por supuestísimo que esas cosas hay que entrenarlas siempre sí o sí. ¿Y cualquiera puede sacar un mejor rendimiento, un beneficio de aplicar la psicología al deporte en su vida? Por supuesto. O sea, al final la psicología del deporte hace referencia también a que si tú lo incluyes en tu día a día, forma más como sería más rentable como un hábito de vida saludable que como realmente, entre comillas, psicología del deporte. ¿Por qué? Porque al final la psicología del deporte que aunque yo esté más o menos motivado o tenga, a lo mejor me sienta un poco más ansioso o menos ansioso, voy a intentar un poco hacer este día algo de ejercicio para intentar sentirme mejor conmigo mismo. O si, por ejemplo, de igual forma que se intenta hacer ejercicio, también se dice que el descanso forma parte de la actividad física. Es decir, si tu actividad física es muy elevada y hay un día que por temas de trabajo, por temas de familia, por temas de gestiones de otra cosa, no puedes porque vas muy agobiado, en ese caso muchas veces yo también he recomendado a gente que pare. O sea, que parar también es bueno. Hay gente que hoy en día, una de las cosas que a mí personalmente no me gusta es la mentalidad de no, si tú paras es que estás haciendo las cosas mal, es que tienes que entrenar todos los días, es que no, o sea, al revés. Muchas veces es de ser una persona inteligente el hecho de decir, oye, pues si estoy muy saturado y voy muy agobiado y veo que no llego, voy a parar o voy a saltarme el entrenamiento hoy y voy a dedicarle tiempo a otras cosas, porque si no luego me voy a agobiar el doble, ¿vale? O sea, yo siempre digo que hay que entrenar siempre, pero con cabeza. De forma inteligente, porque también podemos irnos al otro extremo. Claro. Bueno, Eduardo, pues muy interesante todo esto que tiene que ver con el deporte y la psicología aplicada al mismo, y bueno, se me ocurre que quizá en próximas citas podamos profundizar en algunos aspectos más de esta práctica deportiva y de cómo la psicología nos puede ayudar. Por supuesto, Jesús, lo haremos y hablaremos de muchas más variables como autoconfianza, ansiedad en el deporte y un montón de cohesión de equipo, por ejemplo, y un montón de variables más. Lo haremos. Muchas gracias por haber estado hoy de nuevo con nosotros. Nos vemos en una próxima cita aquí en la radio. Muchas gracias. Gracias.